Buenas noches, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer estos versos del capítulo de la primera de Juan, capítulo 3, el verso 13. Hermanos míos, no os asombréis si el mundo os aborrece. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanencia de vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Amén. Hijitos míos, no os amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de él. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón, y se conoce todas las cosas. 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos ante Él. Verso 22. Y cualquier cosa que pidamos la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén, hermanos. Nos está diciendo aquí en las Sagradas Escrituras, nos está diciendo el Señor que nosotros, si no amamos a nuestros hermanos, nosotros somos comparados como homicidas, y un homicida no hereda el reino de Dios. Si un hermano tiene necesidad y nosotros podemos cubrirla y no la damos, nosotros no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Debemos de pensar bien nosotros. ¿Yo cómo puedo decir que una persona es un hijo de Dios? De ninguna manera. Si sus acciones, si sus palabras, si sus maneras, sus comportamientos son inicuas, esta persona no permanece en Dios. Esta persona está ligada. Esta persona está encadenada. Está en las cadenas de Satanás. Las personas que Dios nos ha dado a nosotros este conocimiento, para que nosotros nos ha dado esta revelación, para que nosotros podamos darlas a los demás. Hemos sido escogidos por Dios. Amén. Si nosotros no amamos a las personas, a los hermanos, pudiendo hacerlo, pudiendo hacerle un favor y le decimos ven mañana, y teniendo las cosas, nosotros no estamos cumpliendo la ley de Dios. Y máxime los hijos que están aborreciendo a sus padres, a su madre. ¿Cómo yo puedo creer? De ninguna manera. Que un hijo o una hija quiera a su madre, si la ignora, si la aborrece, no permanece Dios en esa persona. Si esa persona ignora a su madre, que Dios escogió, que le dio la vida, que Dios dice, guardar el mandamiento de la madre y honrar a madre y padre, porque es un mandamiento con promesa. ¿Cómo yo puedo decir? ¿Cómo puedo yo pensar? No es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Amén. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, no hace esas cosas. No ha conocido a Dios. Todavía no ha llegado al conocimiento. Todavía el ojo espiritual está cerrado. El ojo espiritual todavía no. El velo lo tiene. Ese velo está ahí tapando. No puede ver con el ojo espiritual. Ve con el ojo carnal.
Porque el que aborrece a su madre que le dio a luz, pongámonos a pensar. Y esto que dice Dios, al que aborrece a su hermano es un homicida, un hermano, una persona, un hermano en Cristo. Y a su madre que le dio a luz, que Dios escogió, que aborrezca a esa hija, ese hijo, no es un hijo de Dios. Ya puede ir a cualquier iglesia, puede leer la Biblia, puede hacer todo, pero no está cumpliendo la ley de Dios, porque sus hechos lo están dilatando. Sus frutos son malignos, son hijos del diablo. Estas personas necesitan ser liberadas, lo digo por el conocimiento que Dios me ha dado, porque la última visión que Dios me dio, cuando Dios me mostró el infierno, hay miles de almas que están clamando, que están gritando que los saquen del infierno. Hay dos partes, no pueden pasar de un lado a otro, apenas se ve el sol. Dios eso se lo da a quien Él quiere y a quien Él ve que verdaderamente lo anhela y que lo cuida y que ama a Dios y que está cumpliendo sus mandamientos. Ya puede haber sido esa persona como haya haber sido, porque Dios utiliza a veces lo más vil, lo más pecador y lo transforma para que vean que Dios existe y que vean los cambios los demás que han habido en esa persona. Amén. La última visión que Dios me dio fue eso, el infierno. Pues está el infierno que apenas se ven, las almas están gritando, están llorando, quieren salir de aquel cautiverio, pero no pueden porque hay dos divisiones, pensemos en eso. Y más un hijo y una hija que aborrece a su madre, no piensa por el trabajo, por las cosas de la vida, por los quehaceres, por hacer solamente dinero, 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 y no piensan en lo espiritual. ¿Cómo puede dar el reino de Dios? De ninguna manera. Ya puede leer la Biblia, pero a mí esa persona los frutos me lo está demostrando que no es una hija, ni es un hijo de Dios, porque no está haciendo lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Amar a tu padre y tu madre porque es un mandamiento con promesa. Ignorar a una madre, ignorar a un padre, eso es lo más cruel para un hijo, porque el día que esté en el tribunal, que se presente en el trono blanco de Cristo, ese día será terrible, como dice Dios. Porque esto es odiar a un hermano en Cristo, es un homicida, y un homicida el que asesina a un homicida y no heredará el reino de Dios. Y ahora que a mí me vaya a decir una persona, una hija o un hijo, sí, que yo que amo a mis padres y lo ignora y no le habla, esta persona está encadenada, está con las garras de Satanás. Estas personas necesitan ser liberadas por personas espirituales, por pastores que tengan el conocimiento, por pastores que estas personas son escogidos de Dios, estas personas que no tienen ninguna relación con el mundo, estas personas son sanas, son santas a los ojos de Dios y son escogidos para que Dios vea. Lo digo porque yo he estado en iglesias que han habido personas que se han liberado, que el diablo las tenía bien atrapadas y las tenía bien encadenadas. Y he visto cómo están. Y yo, por el conocimiento que Dios me ha dado a mí, es el conocimiento que me ha dado nuestro Padre Celestial, que yo puedo conocer una persona cómo está avanzada con solamente verla, a la persona. Porque dice, solo Dios conoce el corazón. Hay veces las apariencias engañan, pero por los frutos de vos conoceráis. Hay personas que están bien encadenadas del diablo, porque estas personas solo ven dinero, solo ven cosas lindas, solo siguen las modas, solo siguen las cosas del mundo, pero se olvidaron de su madre, la arrinconaron, la tiraron como un perro. Lo digo para que lo entiendan, hermanos. Esto no puede ser, esto no puede ser, esto no es un hijo de Dios, esta es una hija del diablo, porque Dios dice son homicidas y los homicidas no heredarán el reino de Dios. El que odia a un hermano y más a su madre y a su padre y a su familia, en cuanto debía ser los primeros, porque es sagrada, son los lazos sanguíneos, porque cuando Dios, aunque pecó Eva y Adán, los bendijo, le dio la bendición y le dijo que debía de trabajar con el sudor de su frente. Pero yo estoy diciendo y os estoy comentando esto a vosotros, para que vosotros podáis entender y vosotros podáis entender todas estas cosas de que están sucediendo
de que están sucediendo y que están pasando, que esto no puede ser. Esto es una cosa terrible, terrible, terrible que está sucediendo. Que las familias se están peleando, se están matando en estos países. Que eso no es necesario ser pobre para matarse ni para pelear. Hay trabajos dignos, trabajos por pequeños, si se hacen bien hechos. Se hacen bien hechos, pero en estos países están pasando cosas, barbaridades. Yo cuando veo estas cosas, estas hijas así, son hijas del diablo. Ya no se les puede decir de otra manera. Necesitan liberación, liberación, liberación. Porque Dios cuando me muestra a mí, en la visión me muestra el infierno, que están las almas ahí, las divisiones. No pueden pasar de un lado a otro. Estos ya están condenados, estos ya están en el infierno. Estas personas necesitan liberación. Y hay que hacerlo, hay que buscar pastores especializados, porque Dios da a cada quien los dones, y esos dones solo Dios los da cuando ve que por Él, somos escogidos por Dios, las personas. Él nos escoge, Él nos da ese poder. Eso nos da con el poder, la fuerza, el Espíritu Santo que mora entre nosotros, para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Dios da eso, lo sobrenatural, cuando nosotros ya estamos sobre lo natural. Gracias a Dios, amén. Yo gracias a Dios por el conocimiento que Dios me ha dado de conocer a las personas cuando están endemoniadas, cuando están captivas en las cadenas de Satanás. Yo tengo mucha familia y me da lástima, verdaderamente lo digo, en El Salvador, porque veo que estas personas están en idolatría. Y aún familias que son evangélicas o de otras religiones que pronostican, que dicen que cosas que son de Dios, que no son de Dios, y van. Pero los frutos dilatan a la persona, los frutos. Y yo no es que estoy enojada, me hacen pena, porque quisiera que tuvieran ese gozo, como el gozo que siento yo, que encontré cuando Dios me puso en las Sagradas Escrituras. Aquí está todo. Aquí está. Y todo, dice, lo que se hace se ha de pagar. Todo, 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 todo. Sea bueno o malo. Debemos de entregar cuentas a Dios. Debemos de meditar. Debemos de examinar nuestras conciencias para ver cómo estamos crecidos espiritualmente con Dios. Debemos hacerlo porque si nosotros no obedecemos leyes, mandamientos y estatutos, nada estamos haciendo. Nada. Nada, nada, nada. Si solo vamos por el mundo, vamos haciendo lo que queremos, no respetamos a nadie, ignoramos a la madre, al padre, a los hermanos, con aquel odio y rencor. ¿Cómo puede morar Dios en un corazón? Hermanos, por favor, por favor, por favor. ¿Cómo puede morar Dios en un corazón sucio? Si somos templo del Espíritu Santo, y Él va a morar porque Él es santo, mora en lo limpio, y allí en lo limpio Él se queda. Pero si no, el Espíritu se va apagando, y estas personas que odian, que ignoran a su madre y a su padre, el Espíritu Santo se ha apagado, ya está apagado. Esta persona tiene que pedir perdón por todo lo que ha hecho, arrodillarse delante de Dios, pedir perdón con humildad, con una gran sencillez, con humildad, pedirlo con bondad, con misericordia ante Dios y decirle, Señor, perdóname por lo que he hecho, no lo haré, pero que no lo vuelva a hacer. Porque si conocemos la palabra de Dios y no la aplicamos, es porque somos insensatos, porque tenemos 5 sentidos para pensar y para hacer las cosas. Digo, nosotros somos salvos por Jesús, porque Jesús murió en la cruz. Y si hemos pecado, hemos sido perdonados, hemos sido lavados cuando hemos aceptado a Cristo después del bautismo. Pero no porque después del bautismo la persona es salva. No, hay que ir creciendo, 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 meditando sobre la palabra de Dios. Es muy bella la palabra de Dios. Es lo más lindo que hay, es lo más bello. Aplicar las palabras que están en las Sagradas Escrituras. Pero yo cuando veo tantas barbaridades que están cometiendo, y digo, Dios mío, necesitan liberación. Hay iglesias donde están liberando. Yo he visto iglesias donde liberan hasta 6, 7, 8, 10 personas endemoniadas. ¿Cómo veo yo? Dios mío, el diablo está haciendo estragos y no se dan cuenta que lo dice en Juan 10:10. En Juan 10:10 lo está diciendo. Está como la gente que está tatuada, tatuado. Dios no quiere que se hagan agujeros en el cuerpo. Que lo sepan, que esta semilla que estoy yo
dándola aquí. Yo no estoy ganando nada, lo hago por amor a Cristo, porque hay que dar a conocer el amor de Dios, hay que dar a conocer quién es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Que se tatúan, que se pinchan, que se aquí, que allá, que se drogan, eso no es de Dios, es el diablo en sus corazones. Necesitan liberación, 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 pero en una iglesia verdadera, porque hay muchas iglesias que seguramente no tienen el conocimiento que Dios no le ha dado. No vaya a juzgar a ninguna iglesia, porque todo el que habla de Jesús, y Jesús es el que vino al mundo a salvarlo a todos nosotros, pero la especialidad no la tienen, porque Dios a uno le dio profesores, a otros para sanar, a otros para sacar demonios, cada quien. El conocimiento que Dios me ha dado a mí es el conocimiento de conocer las personas cuando están avanzadas espiritualmente, cuando están endemoniadas. Ese conocimiento, gracias a Dios, gracias Padre, gracias a tu santa palabra, Señor. Gloria a Dios y paz a la tierra. A los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, hombres de voluntad, que Dios me ha dado ese conocimiento. Gracias a Dios, ¿no? Dios lo da cuando Él quiere y cuando Él ve que el corazón y cuando uno lo pide, como Él dice, pidan y anhelen la sabiduría, que la sabiduría es más grande que el oro y la plata, es lo más grande que hay. Amén, hermanos. Yo comparto con ustedes toda esta palabra porque es muy interesante que ustedes lo sepan. La Biblia es inmensa, tiene 26 libros. Pero hay que servir a una iglesia y leer y no meditar. Meditar si quieren en un versículo cuando dice, meditemos en este versículo, hermanos. El que odia a su hermano es comparado con un homicida, y un homicida no heredará el reino de Dios. Y meditemos ahora, el que odia a su madre, el que odia a su padre, que Dios lo eligió, porque todo está elegido por Dios, porque dice que te conocí antes que nacieras. ¿Usted cree que esa persona es hija de Dios? Es hija del diablo. Ese es hijo del diablo. Ese no es hijo de Dios. Yo no voy a predicar rosas ni violas. Yo voy a predicar lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque la verdad duele una vez, pero la mentira duele toda la vida. Y no se puede ir con mentiras ni engañando, como decir, ay, quien dice, si da, mira tanto de dinero en una iglesia, ya tendrá aquí un coche. Mañana tiene un coche y el coche lo tiene ya aquí a la orilla de la puerta. Hermano, yo diré que va a tener el coche a la puerta el día de mañana. Ese si cumplimos las leyes, mandamientos y estatutos y estamos en los caminos de Dios. Si no estamos en los caminos de Dios, ¿qué vas a esperar? La oración es escuchada de los injustos. Lo dice Dios. Entendamos, por favor. No estoy enojada, pero hablo así, predico así, de esta manera. Dios es santo. Dios quiere santidad en nosotros. Dios quiere humildad. Dios quiere amor, porque el amor es el más grande, que está en la primera carta de los Corintios, que dice, si yo hablar en lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Pero a mí, ¿cómo me va a demostrar un hijo o una hija que son hijos de Dios, que dice que van a una iglesia y me odian a otras personas? De ninguna manera, de ninguna manera. Por los frutos conoceráis, dijo Jesús. Nada, y que su madre la tienen como un perro, o que la dejan tirada como un perro, como muchos han dejado a sus madres, que las han encontrado muertas. Eso no van a heredar el reino de Dios, salvo que no se arrepientan, porque Dios dice que los pecados que sean rojos como la grana, Dios te los va a perdonar. Pero si te humillas de corazón y no sigues haciéndolo, porque Dios mismo te dará la fuerza para que no lo hagas. Porque tú se lo pides a Dios, porque Dios dice que le dio lo más vil para avergonzar a los sabios. Amén. Amén. Yo digo, hermano, esto quiero compartir porque me da cosa, me hace pena de ver que estos países latinoamericanos, sudamericanos, se está perdiendo la gente. Hay muchas cosas, siempre lo mismo, no cambian, muertes, peleas, vocabulario vulgar, tantas barbaridades, borracheras, prostituciones. Eso no es de Dios. Ahí está el diablo, ahí la gente está endemoniada. Se necesitan personas especializadas, pero las personas tienen que estudiar la palabra y poner por obra. Porque si no obedecemos los mandamientos, no vamos a tener nada. No vamos a tener nosotros nada, nada, nada. ¿Qué va a venir del cielo? Habrán cielos de bronce y habrán tierras de hierro. No, hermanos, seamos receptivos con la palabra de Dios. Pongamos por obra los mandamientos, leyes y estatutos.
Sabemos bien que el diablo está en la tierra y está haciendo estragos, enfermedades, cosas, todas. Y la gente dice, ah, no, ¿por qué? No llevan una vida ordenada tampoco. La vida tiene que ser ordenada, llevar un orden, llevar un control en todo. Es muy doloroso de ver todo esto, pero como no creen en Dios, pues miren, yo les digo, el que no ama a su hermano es comparado como un homicida. Yo me quedo con este versículo. Y el que no ama a su madre, que Dios le escogió, como es compasado, como hijo del diablo, ¿no? Porque un homicida no era del reino de Dios. Meditemos y pensemos, pidamos perdón, humillémonos, pidamos perdón, con paz, con amor, con humillación. ¿Cómo vas a ir a dar allá el diezmo? Y vas a ir al altar si otra persona se está quejando de ti y siendo tu propia madre. ¿Con qué cara yo voy a ir a presentarme ante Dios si después de haber hecho daño a mi propia sangre, a mi propia familia, o me avergüenzo? No, hermanos, solo Dios sabe las cosas. Los hechos hablan de las personas. No es necesario conocer a una persona, su manera de actuar, su manera de ser. Eso por los frutos conoceráis, dijo. Hagamos las cosas bien hechas. Yo lo digo para los padres. Y estas generaciones, porque hizo que hasta la tercera y cuarta generación alcanzarán. Estas van creciendo generaciones, los hijos van viendo cómo se comportan los padres, cómo se comportan con los abuelos, tampoco ni les dicen que los saluden, los van odiando. Y entonces estas generaciones van siendo como malditas ya generacionales, porque no cortan con esa maldición, porque ellos mismos la van provocando y la van transmitiendo de generación en generación. Entonces los nietos que hacen, como sus padres no les dicen, saluda a tu abuelo, nada, saluda a tu tío, nada, respeta, nada. La culpa es de los padres. A nosotros, nuestros padres, doy gracias a Dios. Mis padres eran pobres, pero eran unas personas muy entendidas. Estoy muy orgullosa verdaderamente de mis padres. Mis padres eran muy humildes, pero eran unas personas muy correctas. Amén. Hermano, y me gustaría que ustedes sientan todo ese gran amor en el corazón, como ese amor que yo siento yo por el prójimo y por amor a Dios primeramente. En primer lugar es Dios. Pero si yo amo a Dios, digo que no lo conozco ni lo he visto y aborrezco a un hermano, a un hijo, a una madre, un padre, y ahí sé que los que practican el pecado son los del diablo. Ya lo estoy diciendo. Porque yo, Dios que me ha dado ese gran conocimiento y esa gran visión espiritual de conocer inmediatamente cómo está esa persona y no actúa, esa persona debe pedir ayuda. Y debe ir donde verdaderamente vean que hay milagros, porque la iglesia que no ve milagros tampoco es de Dios. Porque Dios dijo en Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creer y sea bautizado será salvo, mal que no condenado. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, sacarán demonios. Todo eso lo dice, lo está diciendo el Señor. Si no hay milagros, ¿cómo yo voy a creer? Para nada. No puedo creerlo. Yo tengo que ir a una iglesia donde verdaderamente se vean los milagros de Dios, que la gente está haciendo los mandamientos, leyes, estatutos, y no ponga el ojo a nadie, porque no podemos decir nada a una persona, no podemos nosotros hablar en mal de nadie, porque nosotros no podemos hablar en mal de nadie ni de las personas, porque Dios no quiere eso. Eso Dios ha hecho a las personas, no ha hecho Dios a las personas, no hay excepción de personas para Él. Negro, blanco, como sea, son personas, salvo si son bautizados y están haciendo los mandamientos, cumpliendo, es cuando uno es salvo y viene aquella gran alegría en el corazón y aquella gran libertad que sienten, ¿no? Y aquella presencia del Espíritu Santo, que todo lo ves lindo, todo lo ves bello, todo lo ves precioso. Pero si tú no pones por obra leyes, mandamientos, estatutos, estás enojado, estás resentido, ves una persona, la critica, hay miles de cosas para hacer en la vida y para entretenerse. ¿Qué más que la Biblia? Lee la Biblia. Aquí vas a aprender. No habrán libros más que esto para poder aprender la verdad. Porque el dinero lo dejarás todo cuando te mueras. No te llevarás nada. Nada, nada, nada. Hacer tesoro en el cielo, como dijo Dios, y no en la tierra, que lo coma la polilla. Pero yo me refiero ahora mismo al caso de los hijos
por los padres, que hay hijas que son malísimas por los hechos, son hijas del diablo, necesitan liberación, porque estas personas no piden perdón, tienen mucho odio en el corazón, no puede morar Jesús en esos corazones. Y el día que estén delante del tribunal de Cristo, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque cuando Dios me mostró a mí el infierno, donde están las almas gritando, queriendo salir, eso es triste ver eso. Y Dios se lo da nada más a quien Él quiere para que sea transmitido. Amén. Cuando Dios ve un corazón, que la persona es de arrepentido, como yo, pedir perdón por los pecados y estoy haciendo lo que Dios dice. Que la gente diga a mí no me importa. Lo que diga la gente a mí no me importa. Me importa lo que dice Dios de mí, pero yo tengo que demostrarlo con hechos a Dios. Yo tengo que demostrar que soy una cristiana delante de la gente, porque hemos de ser ejemplo, luz del mundo. Si somos luz del mundo, debemos de dar ejemplo, debemos de pedir perdón. Pero una hija que no eres su madre, es una hija del diablo. Está encadenada, tiene cadenas. El diablo la tiene atrapada y hasta el diablo ataca la mente, porque la mente es la más fuerte. No valen títulos. Miren, un cristiano de Dios no valen títulos ni valen nada. Lo que vale es tener la palabra de Dios en el corazón. Esa semilla incorruptible que la lleves tú sembrada y plantada para que tú la puedas transmitir a las demás generaciones y la puedes transmitir a tus hijos, a tus hermanos, a quien sea la gente. Porque hay que predicar el evangelio por todo el mundo, digo. Y cuando sea predicada la palabra del fin. Yo con esto lo voy a dejar, hermanos, porque me he quedado con esto, que si odia a una persona, estás endemoniado, estás encadenado en las garras del diablo. Pide perdón corriendo antes que sea tarde. Antes que sea tarde. No podemos poner defectos, no podemos juzgar, no podemos criticar, porque solo hay un juez que es Jesús. Y Él conoce el corazón de todos nosotros. Jesús, no hay nadie más. Pensemos también que el diablo en Juan 10:10 anda como león rugiente, como dice, ándale, digamos, viene, mata, roba, destruye y se va. Ese es el diablo. Ese anda ahí haciendo cosas, ¿no? Barbaridades. Y donde encontró una persona floja, que está floja de fuerza, que no tiene la fuerza espiritual, que no ha leído la palabra, pum, entró, como dice. Salió de un cuerpo y vinieron 7 más, fue a buscar 7 más y entraron. Ahí vamos a la misma casa, ahí donde hemos salido. Ahí vamos a ir. Seamos receptivos, seamos personas de Dios, tengamos ese conocimiento, leamos la Biblia, retengamos, arrodillémonos, porque si nosotros nos arrodillamos y pedimos perdón a Dios, que es lo más sencillo que hay, es cuando nosotros vamos a ser hijos de Dios. Nos bautizamos y hacemos la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Yo con esto los voy a dejar. Pasáis buenas noches, pero no quisiera que os condenen todos estos hijos y hijas que ven a sus madres y a sus padres como nada, los tienen por nada. No lo digo por todo el mundo, hay excepciones, los ignoran, no les hablan, los odian. Ese odio que lleva en el corazón es como un cáncer que lleva, es una enfermedad que el día de mañana te puede resultar hasta un tumor. Elimina eso, hermano. Saca todo ese hollín de tu cabeza, saca toda esa basura de tu cabeza, tírala, sácala, sacúdete, pide perdón a Dios, busca liberación, porque solamente por medio de Jesús hay liberación, no hay salvación en otro, solamente en Jesucristo. Amén. Ya lo está diciendo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús murió en la cruz. Y vino Él para dar vida y vida en abundancia. En cambio, el diablo vino para matar, robar y destruir. Solo hay 2 caminos, el angosto y el ancho. El ancho que lleva a la perdición, que es el diablo, todo el mundo. Y el angosto es donde está Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es lo más lindo que hay, lo más bello. Tú puedes caminar donde sea. A mí el dinero, eso, como dice, todo está controlado por Dios. Y Dios a cada uno le da su porción, lo que se merece. Pero a mí me da lástima de ver esos corazones, de ver esa gente que están sufriendo, pero no perdonan, están siempre esas personas ahí, están haciendo cosas que no las debían de hacer.
No debían de hacerlas, porque se dejan manipular por gentes que son terceras personas. Las terceras personas les meten cizaña en la cabeza y les van metiendo y les van metiendo. Y esas personas se lo creen todo. En cuanto yo digo que si alguien me dice a mí una cosa, que me lo diga la persona en mi cara. Ahí me lo voy a creer. Que la persona me lo diga en mi cara, mira esto, no me gusta. Si yo veo que me dice la verdad, yo me callo y digo, tienes toda la razón. Y si veo que es mentira, yo no voy a discutir, ni le voy a decir yo no te entiendo, porque tampoco Dios no quiere discusiones para nadie, ni andar diciendo cosas de los otros. Amén. Debemos de tener mucho cuidado con la lengua, porque aquí está la vida y la muerte, y el que la ama de su fruto vivirá. Todo lo que siembres con esto es una semilla que estás tirando, y esa semilla, como no sea buena, se tira en contra de ti mismo, porque dice Dios, eso será como maldición para las mismas personas, que estas personas están en contra, más de su madre, su sangre, que la tuvo 9 meses, que Dios la escogió. A mí que me diga que es cristiana esa persona, es hija del diablo. Ya debe ir corriendo a pedir perdón a Dios y pedir perdón a la persona que le ha hecho daño. Porque Dios dice, si un hermano se queja contra ti, habla con él. Si te obedece, ha ganado. Si no, con los testigos. Y si no, pues ya habla con los ancianos de la iglesia. Si hemos hecho daño, pedimos perdón. Pero una persona que pide perdón a otro que tal vez le ha hecho daño y no le da perdón y no perdona, tampoco Dios lo va a perdonar. Más pecado para el que no perdona y más daño para el que no perdona, porque eso lo lleva en el corazón y es como una carcoma, como un cáncer que se lo va comiendo. Y Dios no quiere eso, Dios quiere sanidad, santidad, porque Dios es santo y dice ser santo como yo soy. Ser santo, dice. Y si dice Él es porque se puede, amén. Él dice ser santo como yo soy santo. Él no quiere pudrición. Dios no mora en corazones sucios. Dios no puede llegar el Espíritu Santo a la mente para darte un orden con pensamientos inmundos, malos. Amén. Yo los dejo con todos ustedes. Lean la Biblia. Leanla y se den cuenta. Pierdan el tiempo siquiera una horita al día para que Dios les dé. Piensen que hay un Dios. Dejen el mal. ¿Qué ganan con hacer daño? No ganan nada. Aprendan. Hay que aprender modales, urbanidad, civismo. Hay que aprender las leyes de Dios y ponerlas por obra. No andar engañando como los hombres que andan engañando diciendo que son solteros y son casados. Ese es un engaño. Eso es malísimo. O fornicando. Eso es malísimo. Pero solo hay un juez. Yo no puedo hablar en mal de nadie. Porque solo hay un juez que es Jesús. Cada quien dará cuenta de lo que haya hecho, sea bueno o malo. Con esto lo dejo. En el nombre de Jesús, amén. Limpiemos el corazón. Meditemos. Pensemos que estaremos en el tribunal de Cristo. Y que ese día será fuerte, ¿no? Para los que no hacen la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, solo Dios sabe. Dios da la salvación por gracia, no la da por obras. Por gracia. Pero yo lo que más me baso es en esto, que el que odia a su hermano es un homicida. Y un homicida no va a heredar el reino de Dios. Huye, corre, pide perdón. Si le has hecho daño a tu madre, a tu padre, a tus hermanos y a quien sea. Porque si tú no lo haces hoy que estás vivo, ya está en el infierno. Y eso porque lo dice la palabra de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Está diciendo, salvo que no se arrepientan. Pero si se arrepienten y se arrodillan con humildad, con mansedumbre, ay Dios mío, perdóname Señor, como dice, lloren, lamentense para ver si Él tiene compasión. Si tiene compasión el Señor y les da el perdón. Amén. Hagámoslo de corazón, hermanos. Meditemos. Limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra conciencia y eduquemos con el ejemplo, como dicen muchas veces. Mucha palabra, hay veces, tanto afectar la sabiduría si la palabra no es de Dios. Amén. Pasáis buenos días porque esto lo estoy grabando en mi casa y ya son más de las 2 de la mañana. En el nombre de Jesús. Amén.